Listo. Bueno, hoy en este día estamos con Rubén y Zuli. Rubén y Zuli estuvieron preparándose hace un par de meses, creo que fueron meses, ¿cierto? Para el examen CCL conmigo. Y bueno, pasaron el examen, hoy día están disfrutando de esos 5 puntos. Y bueno, quería primero que, bueno, se presentaran, saber un poquito de ustedes. Y bueno, saber por qué decidieron presentar el CCL, qué los llevó a presentar el CCL. Entonces, comenzamos con Zully. Bueno, pues soy Zuli, colombiana. Decidí hacer el CCL porque ahorita en la parte migratoria los puntajes están bastante competitivos. Entonces, en aras de conseguir un puntaje más alto, pues decidí prepararme para CCL Spanish. Realmente ese es como el objetivo y obviamente como que al principio pensé que podía hacerlo por mí sola. Sí, Pero definitivamente me di cuenta que necesitaba una guía que son habilidades que pues personas que no están en la parte de traducción simultánea o que trabajan en ese campo sí. desarrollan. Uno normalmente pues tiene un background profesional, pero Bueno, no desarrolla esas habilidades, entonces necesita. exacto. Vale. Y tenemos a Rubén. Bueno, mi nombre es Rubén. Pues decidí hacer el examen también igual que Zully para obtener los 5 puntos para la residencia, porque pues siempre le ayuda a uno pues tener, y es una ventaja, así uno tenga los puntos digamos que mínimos que se requieren, siempre es una ventaja tener puntos extra, pues porque es como, digámoslo así, una forma de competir. Entonces vi que el CCL pues era una buena opción y lo tomé. También intenté un poco estudiar, pero me parece que igual que el PT y otros exámenes, si uno tiene los tips y datos de alguien que ya lo ha hecho y digamos que es como Néstor que se ha dedicado a esto y ha aglomerado todos esos tips, porque mucha gente le da tips y diferentes datos a uno, pero si alguien tiene todos esos tips y el conocimiento ya preparado, es mucho más sencillo para uno saber qué y cómo estudiarse cada semana, porque pues por cuenta de uno eso siempre ha sido como mi inconveniente, saber cómo prepararme y eso, y organizar. Y sí, bueno, lo que ustedes dicen. Bueno, a veces depende también la preparación y la modalidad de estudio de uno, ¿no? De pronto, a veces uno es disciplinado para estudiar y dice, bueno, voy a tratar de estudiar, pero a veces también necesita uno alguien que lo esté motivando, por así decirlo, ¿no? Que estudie, como que, bueno, hay que hacer esto, como que tareas, o como que tiene esto para estudiar. Y bueno, ¿ustedes cómo se enteraron de la preparación? ¿Cómo se enteraron de mí? ¿Cómo me conocieron? En mi caso, yo tuve dos amigas en Sydney que Ujú, me recomendaron. María Fernanda, que se preparó contigo, pasó el examen, y Laura también. ujú. Entonces, cuando yo estaba como en la búsqueda de cómo prepararme para CCL, las dos te recomendaron y dijeron que eras muy buena en la parte de preparación para CCL y por esa razón tomé la decisión de prepararme contigo. Ujú, sí, recuerdo el día que me llamaste, que estaba en clase, creo que fue que yo estaba en clase y tú me llamaste y que sí, me comentaste que tus amigas te habían recomendado. Y Rubén, ¿cómo se enteró? Pues yo había preguntado por Facebook y varias gente en varios grupos como que hay de temas migratorios o de temas de visas y eso, varias gente me recomendó a Néstor, em, pues me dieron el contacto. Yo además había tenido una experiencia digamos, había hecho como pruebas con otros profesores, 1 o 2 veces pues la conclusión a la que llegué es que Néstor tiene pues mucho material en temas sobre todo de practicar, que otras personas pues no pueden tener todavía o como sea, pero eso me pareció muy positivo en eso, que tenía como estos diálogos de todo tipo de temas, pues de los temas que le pueden salir a uno, y pues por eso decidí como
Sí. Optar con Néstor, que tenía mucho material y me pareció eso fue, digamos, lo más positivo, diría yo, Ujú. del proceso. Ok. Y bueno, qué cosas ustedes aprendieron en la preparación que ustedes consideran que fueron importantes para el examen? O sea, ¿qué sacaron de la preparación que les sirvió en el examen? Los ejercicios prácticos como para desarrollar las habilidades de traducción como simultánea son cosas que uno normalmente hasta como que son, eran como habilidades que en el día a día si me pones a traducir yo puedo escribirlo, yo puedo, pero al hablarlo así de una y sacarlo en el examen es algo que se tiene que desarrollar. Entonces, el hecho de tener como en cada clase ir desarrollando una nueva habilidad o una nueva competencia y pues poniéndola en práctica pues en la preparación diaria, eso hace que uno se sienta mejor preparado al momento de enfrentar Ujú. pues, el examen. Sí. Y Rubén, ¿qué cosas de pronto pudo sacar de la preparación? Pues yo diría que lo primero sería el manejo de la presión, un poco, digamos, como entender el examen, Ujú. saber a qué uno se va a preparar, le ayuda con el manejo de los nervios, pues porque si uno no sabe a qué se enfrenta, va a estar mucho más asustado y ahí es donde uno comete errores. Las prácticas que hacíamos siempre me daban muchos datos de cómo manejar también la respiración, de cómo pronunciar y también de las formas como, pues, como se tenía uno que responder al examen. Los tips, el tema del inglés formal, que uno muchas veces confunde con el inglés informal, porque pues no es la lengua de uno, entonces uno tiende a hacer esos errores y eso me ayudó mucho que pues como que aprendí a diferenciar. Y nada, la práctica que hacíamos cada clase y las estructuras que nos diste siempre fueron muy positivas, digamos, cómo empezar, cómo tomar notas, cosas que, digamos, cuando yo estaba practicando por mi cuenta o antes de empezar, me di cuenta que cometía muchos errores y por eso es que no podía, digamos, tomar notas. Y me di cuenta que cuando empecé a aplicar los tips y lo que vemos en clase, empecé a tomar mucha más información, digamos, de las traducciones y eso me sirvió, pues, al momento del examen. Sí. Bueno, sí, algo que recuerdo de los dos cuando comenzaron, que bueno, cada uno llegó por una forma aparte, eh, y pude juntarlos a los dos en la misma clase, es bueno, que al comenzar hay muchos nervios, al comenzar cometemos muchos errores y queremos hacerlo a la perfección desde la primera clase, ¿no? Y al ir viendo el desarrollo ya en las últimas clases que pudieron moverse en diálogos bastante difíciles, el ver ese avance y ese progreso es bastante motivador porque sabe uno que van a llegar al examen, como decía Rubén, van a sentirse cómodos porque ya saben a qué se van a enfrentar, ¿no? Y y ya pues lo han hecho tantas veces que el examen es como una práctica más. ¿Y cómo estudian por cuenta propia? Porque, bueno, además de las clases que teníamos 2 horas por semana, tenían material para estudiar. ¿Cómo estudiaron ustedes por cuenta propia y cómo podrían de pronto recomendar ustedes estudiar? Porque, bueno, sabemos que las clases son importantes y son necesarias, pero también la práctica por cuenta propia es importante. ¿Cómo ustedes estudian por su cuenta después de las clases? Pues en nuestro caso, con Rubén, él a mí me dijo, nos ¿Me preparamos, motivó? ¿Me practicamos motivó? juntos, y yo dije, bueno, realmente fue él el que tomó la iniciativa de que siguiéramos como grupo de estudio. Y para mí también eso fue, yo creo que un valor agregado altísimo, porque obviamente como que los dos recibíamos la misma información cuando teníamos la clase y empezábamos a practicarlo y empezábamos a desarrollar y el hecho de ya tener como, pues yo soy como bastante tímida Sí. y a mí no me gusta, digamos, como corregir Sí. eh, a una, y pues aparte yo no me sentía como con por ejemplo, si hubiera sido alguien más, yo no le hubiera dicho, le faltó esto, no le faltó Sí. esto, pero con Rubén como que ya íbamos teniendo como una relación más
Sí, 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 como más cercana y yo me sentía más cómoda. cómoda de corregir y que Ujú, él me corrigiera sí, y como de tratar de emular lo que él hacía, porque él tenía una facilidad que tomaba, para mí tomaba las notas muy bien, muy completas, y yo decía, sí. pero ¿cómo lo hace, Dios mío? Entonces, era como, fue una dinámica buena, porque no estudiamos creo que como 45 minutos, una hora máximo diario, y fue súper efectiva, porque cada uno presentó el examen y pues lo pasamos. Sí, ok. Y Rubén, como, bueno, Mm, nos contó un poco, ¿no? Como, Pues como para agregar con lo que dijo Zuli, pues lo importante de uno, pues trabajar en pareja siempre es estar lo que pues soy psicólogo y lo que uno llama el aprendizaje en parejas, que el otro siempre le refleja a uno lo que uno no se puede escuchar o uno piensa que está diciendo bien o que lo va a tomar bien, o uno mismo se graba pero no se escucha, entonces esa oportunidad de que otra persona lo grabe y le diga acá le faltó esta palabra o interpretó mal esto es muy, sí, muy positivo y estrategias que de pronto uno está tomando notas más en una parte que en otra o está cometiendo ciertos errores. Y lo otro que yo también digo, pues es como volver cuando uno va a hacer el examen, es enfocarse en eso. Si uno puede, obviamente, y si tiene el tiempo y la posibilidad, dejar lo que más uno pueda, de pronto tratar de reducir otras cosas que le generen estrés, el trabajo un poco y eso, y enfocarse en el trabajo. Al menos, pues con Zully le dedicábamos, no me acuerdo si era una hora diaria o una hora, pero al menos sí fueron un par de horas semanales antes y entonces ya en la siguiente clase con Néstor reforzábamos y entre clases seguíamos practicando. Y es pues la posibilidad con Néstor que uno conoce, yo por lo menos a Zully no la conocía y en la clase pues la conocí y ella estaba en el mismo proceso y tenía los mismos horarios que yo, entonces nos facilitó, algo que de ujú, pronto por mi cuenta no hubiera podido hacer, sí. como Bueno, para verlo. el día del test, ¿ustedes alcanzaron a presentarlo presencial o fue online? No recuerdo. Online fue. Online. Ya era online. Ok. Sí. Y cómo fue el día del test? Cómo se sintieron el día del test? Que bueno, aunque ya se haya practicado y todo, genera nervios, ¿no? Sí. Cómo se sintieron? ¿Cómo les fue? Pues yo creo que en mi caso era como una práctica. Obviamente, pues está como la carga y la presión de decir este es el examen real, pero Sí. realmente el hecho de haber tenido eh, toda la práctica que se tuvo, pues a mí me dio mucha confianza de sentarme y hacer. Estaba más preocupada por la parte técnica más que por la preparación Ok. en sí. Yo Sí. era, Dios mío, que no, que el Que no se vaya micrófono la sirva, luz, que el internet sirva. que no Esos se me eran acabe el como, lapicero. exacto, esas eran como las preocupaciones, pero en realidad, pues la práctica precisamente da esa paz al sentarse a hacer el examen, a pesar que obviamente está la adrenalina y el Ujú, nerviosismo presente, porque sí, pues no es algo barato, sí, claro. que uno obviamente tiene como que enfocarse y dedicarse, pero pues la preparación da mucha tranquilidad. Ujú, listo. Y Rubén, el día del examen, cómo se Eh, sintió? pues como Néstor nos había dicho al principio que el examen tiene un gran porcentaje, o sea, pasar el examen en gran parte es manejar la ansiedad y los nervios y, pues creo que en eso me enfoqué antes del examen. Traté también, así como Zully dice, tener todo perfecto en el cuarto, que nadie me fuera a interrumpir, tener mi lapicero, mi papel, todo estar preparado. Inclusive me conecté como 15 minutos antes de que empezara el examen. Estar relajado, pues como, no sé, tener agua cerca, todo como que no, que sea Sí, lo más perfecto que uno pueda para que no le salga no lo distraigan, porque mi examen fueron solamente más o menos 20 minutos, ujú, empezó como a las 45 y terminó como a las 15, entonces cualquier distracción pequeñita hubiera podido, digamos, distraerme y hacerme cometer cualquier error. Y ya, pues, me habían recomendado también, pues, y en eso también, como el día del examen, estar tranquilo,
no estudiar y eso. Y algo que sí me parece importante mencionar es que, pues como Néstor tiene otros, pues ellos tienen más estudiantes y a veces ellos le dan el feedback. Eso fue algo que a mí me sirvió, digamos, para pasar, yo diría. Pues no sé qué tanta influencia ella tenía, pero yo por lo menos no sabía que, cómo se decía, oficial de aduanas. Y eso es algo que, digamos, con el feedback de otras personas nos enteramos con Zully y a mí me salió algo que tenía que ver con aduanas, que Custom Officer, y pues de ahí cogí como 2 o 3 palabras. Y stroke, por ejemplo, lo del heart attack y stroke. Eso fue algo que me salió a mí, que lo hablamos antes de la clase con Néstor y pues si no lo hubiéramos hablado, no hubiera hecho el error de confundir stroke con heart attack. Entonces esas cositas, esos tips que vienen de otros estudiantes que también están con Néstor, le pueden ayudar a uno muchísimo también. Sí, es algo que está trabajando ahora pues, sí, con los chicos también, de tener pues ese listado de diálogo, ¿no? Que aunque no se tenga todo el diálogo completo, se tiene como un briefing de lo que va a suceder y de pronto algunas palabras, y eso nos ayuda en el momento del examen. Y bueno, y para terminar, ¿qué les podrían recomendar a esas personas que están con la duda si lo presentan o no lo presentan, si se arriesgan a pagar esos $800 para que esa plática no se pierda? ¿Qué les recomendarían a esas personas? Yo siempre les recomiendo asesorarse de un profesional y pues para mí la persona más idónea es Néstor. Entonces, las personas que hablamos español, yo siempre les digo, y creo que a todas las personas que me piden como la opinión o algún feedback acerca del examen, siempre trato de recomendarles a Néstor porque es una persona que tiene las herramientas, el conocimiento y como las competencias para guiarlo a uno de una forma asertiva frente como al hecho de enfrentarse a este examen. Obviamente $800 no es algo, no es como algo barato, pero uno lo dice, he estado mirándolo y es una inversión, porque mucha gente puede tomar la decisión de no prepararse, buscar, digamos, materiales piratas por ahí, porque no hay nada como genuino de Nati en la web. Entonces, básicamente van a malgastar su tiempo y van a malgastar como el dinero que pagaron del examen. Entonces, en este caso sí es necesario buscar ayuda, buscar un guía para prepararse adecuadamente para el examen y pues obviamente con la actualidad en la que estamos, la competencia migratoria es súper alta, entre más puntaje cada uno acumule, es mejor porque si ese es su sueño, tienen que invertir. Eso es lo que yo les digo. Eso, Rubén, ¿qué les diría a las personas Pues que quieren? agregándole como a lo que dice Zully, también invertir en temas pues es un tema de esfuerzo, porque realmente no es que uno tenga que tener un PhD en inglés para pasar el examen. O sea, los diálogos son muy básicos, así como están en la página de Nati, así muy parecidos van a ser. Entonces, si uno realmente se prepara y sigue digamos, las guías que le da Néstor, va a ser muy fácil pasarlo. Pero requiere, como dice Zully, una inversión, pero no solo en dinero, sino también en tiempo, de sentarse, porque si uno solo va los sábados, así digamos le paguen esto, si uno solo va los sábados 1 horita y no se dedica nunca a leer extra por fuera ni a hacer diario pasar, pues va a ser más difícil pasarlo. Pero también perderle el miedo, porque pues no es como que no hay que tener un IELTS 8 o 9 para pasarlo, sino con el inglés general uno lo puede pasar. Exacto. Sí, como dice Rubén, no necesita un inglés muy avanzado, de pronto un inglés upper intermedio para arriba, pero un inglés que lo sepamos manejar, que de pronto el inglés que tengamos que no sea tan avanzado, sepamos cómo usarlo y cómo ponerlo en práctica en este examen. Listo, chicos, muchísimas gracias por su tiempo, por haber conversado esta noche conmigo y bueno, les deseo lo mejor en esos 5 puntos. No sé si ya hay algún resultado de algo, todavía no, de la Todavía no. aplicación. Todavía no. Bueno, aquí están en espera. Pues yo estoy Bueno, en eso, sí, en espera. Pero listo. ya, pues,
Ya son más Sí. puntos que antes. Bueno, ya tenemos al menos 5 puntos más. Sí, Estamos exacto. 5 puntos más cerca de la residencia. Listo, chicos, muchísimas gracias y les deseo lo mejor y bueno, estamos en contacto. Muchas Gracias. gracias. Te cuidas. Listo. Vale.